La Segunda Guerra Mundial es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1939, fecha en la que Alemania comenzó la invasión sobre Polonia, y el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón firmó oficialmente la rendición incondicional tras el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Dividió el mundo en dos bandos o fuerzas beligerantes principales: el bloque del eje formado por Alemania, Italia y Japón, y el bloque de aliados con Reino Unido y Francia, a los que durante la guerra se sumaron la Unión Soviética y Estados Unidos. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Provocó el deseo de expansión territorial de los nazis y de los japoneses. Se vio el desacuerdo de los alemanes con respecto a las propuestas tomadas después de la Primera Guerra Mundial, donde se firmó y se creó el Tratado de Versalles. Una de las principales causas fueron las confrontaciones entre ideologías, y en estas se vio el liberalismo democrático, nazismo, fascismo y por último el comunismo. El antisemitismo, esto hace referencia a la hospitalidad hacia los judíos, basada en una combinación de prejuicios de tipo religiosos, racial, cultural y étnico. Ocurrió la crisis económica de 1929. Consecuencias. La principal consecuencia de toda guerra, sea de la época de la historia que sea, es el fallecimiento de miles o incluso millones de personas, tanto militares como civiles. Se produjeron masivas deportaciones a campos de concentración nazis y rusos, que en muchos casos se convirtieron en campos de exterminio en los cuales murieron cerca de 10 millones de personas, sobre todo judíos, raza perseguida por el nazismo en un proceso denominado Holocausto. Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron territorios y son las dos grandes potencias mundiales. Dividen el mundo en dos bloques, uno capitalista y el otro comunista. ¿Cómo afectó la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica? Una de las principales consecuencias después de la Segunda Guerra Mundial fue la destrucción de las organizaciones en los mercados tradicionales en América Latina. Cuando Estados Unidos ingresó a la guerra en 1942, desde ahí empezaron países de América Latina a romper relaciones con otros países. Durante el transcurso de la guerra, el comercio en América Latina se dividió: el desarrollo hacia afuera, es decir, las exportaciones, y el desarrollo hacia adentro, es decir, el comercio entre el mismo país. También se pudo ver cómo afectó al comercio al inicio de la guerra, ya que en Gran Bretaña dejó de importar productos no necesarios, pero en 1941 esto cambia. La mayoría de los países en Latinoamérica fueron usados por Estados Unidos para que estos pudieran colocar bases militares en sus territorios. Ecuador. Este país siempre mantuvo buenas relaciones con los aliados. Se permitió que los Estados Unidos instalaran bases militares en las Islas Galápagos. En el año 1942 se rompieron las relaciones con el eje. Colombia. Colombia mantuvo unos estrechos lazos políticos con el gobierno de Estados Unidos. Se realizó una lista negra, en la cual se nombran empresas italianas y alemanas, todo con el aval de Estados Unidos. En el año de 1943, Colombia declaró la guerra al eje.